Voy a presentar a la siguiente conferenciante, María Antonia Martínez Núñez. Es doctora en Filología Árabe por la Universidad de Granada y premio extraordinario de doctorado en 1989. Es profesora titular de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Málaga, donde actualmente desempeña su labor docente e investigadora. También es directora del Departamento de Filología Griega, Estudios Árabes, Lingüística General y Documentación de la Universidad de Málaga. Sus líneas de investigación prioritarias son la epigrafía árabe de Al-Ándalus y el mundo árabe contemporáneo, especialmente la ideología y el pensamiento árabes contemporáneo. Ha participado en varios proyectos de investigación, destacando grupos de investigación Estudios Árabes Contemporáneos financiados por la Junta de Andalucía y varios proyectos de investigación europeos financiados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, tales como Brasil 21, 3 proyectos I+D de Medina Zahara, Fatimiyya y Omeya, la cuna de los califatos en el Magreb y sus efectos en el Ándalus, estudio y publicación de las colecciones del Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia y potenciación de su labor científica, entre otros. Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran Al-Ándalus y la documentación epigráfica, la epigrafía de Medina Zahara, dentro del cuaderno de Medina Zahara, el califato almohade, pensamiento religioso y legitimación y poder a través de los textos epigráficos, ideología y epigrafía almohade, mujeres y élites sociales en Al-Ándalus a través de la documentación epigráfica, epigrafía árabe, catálogo del Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia de Madrid y epigrafía árabe del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz. Poder e instrumentos teóricos de oposición del Islam, el papel del Islam en Marruecos, legitimación del poder, el activismo político religioso, etc. Hoy nos va a hablar sobre la epigrafía árabe en Al-Ándalus en el siglo XI. Bueno, buenas tardes a todos. No sé si se me oye. ¿Se oye? Quiero empezar agradeciendo sinceramente a los organizadores de estas jornadas técnicas de la Alcazaba su invitación por varios motivos. Primero, pues porque han tenido el detalle de dedicar esta jornada a la memoria en homenaje de Manuel Acién, mi marido. Quiero agradecer públicamente a Ángela Suárez su magnífica charla de esta mañana y por supuesto también a todos los compañeros que han intervenido antes que yo, que han de una manera u otra recordado la labor de Manuel Acién. También quiero mostrar mi gratitud por haberme invitado a participar y haberme indicado el tema, la epigrafía árabe de Al-Ándalus durante el siglo XI. Y he reparado este mediodía en que, curiosamente, aunque me ha permitido volver a mi ciudad natal, Almería, es la primera vez que acudo con este objetivo concreto de una cuestión de trabajo, de participar en una jornada científica. De lo cual, bueno, pues también hay que alegrarse, ¿no? Como pueden ver, como se recoge en el título de mi conferencia, voy a centrar mi intervención en el siglo XI y en un tema, digamos, visto a través desde el punto de vista de una fuente, de una documentación muy específica como es la documentación epigráfica. Yo no voy a tratar específicamente de la epigrafía árabe de la taifa de Almería, porque soy consciente de que los restos epigráficos de ese periodo están siendo estudiados por el doctor Jorge Lirola, que está presente esta tarde aquí, aunque sí, evidentemente, aludiré en algún caso a algún aspecto relacionado con la taifa almeriense. Tampoco quiero extenderme en exceso en consideraciones previas, puesto que es un tema que he tratado en varias publicaciones anteriores y no quiero reincidir sobre este aspecto, pero sí creo que se debe hacer hincapié en algunos aspectos que considero deben seguir estando presentes. Así, se debe recordar que las inscripciones son... Así digo que se debe recordar que las inscripciones son, junto a las monedas, documentos directos que no están sujetos, no suelen estar sujetos a las reelaboraciones a las que sí se han podido ver sometidas la información
suministrada por otras fuentes escritas. También creo que se debe recordar que la epigrafía constituye una proyección material, pero simultáneamente textual, de las orientaciones ideológicas de cada etapa concreta. Una materialización que permite detectar especialmente la forma en que los diversos poderes establecidos se servían de dichas orientaciones para legitimar su poder. La epigrafía es una manifestación material, restringida y relacionada fundamentalmente con las clases dominantes, el poder estatal y las élites sociales que lo sustentaban. Tanto es así que, a pesar de su valor indiscutible en tanto que documentación directa, como acabo de decir, la epigrafía adolece del mismo elitismo que se suele señalar en relación con las restantes fuentes escritas sobre Al-Ándalus. Lo anterior, esto que acabo de decir, el elitismo que se desprende de la mayor parte de las manifestaciones epigráficas, no implica menoscabo alguno en los datos aportados por la epigrafía. Antes bien, las inscripciones oficiales, las realizadas a instancias del poder y redactadas en las cancillerías del Estado, ofrecen una abundante información acerca de esas orientaciones ideológicas y apologéticas de cada daula o de cada dinastía, y permiten detectar en última instancia la concepción del poder que operaba en cada etapa histórica concreta. Las distintas fórmulas con las que configuraron y legitimaron su poder las diversas dinastías e incluso los distintos soberanos a lo largo de la Edad Media islámica se proyectaban en las características específicas que adquiría la escritura de aparato que usaron en sus inscripciones oficiales. De tal forma que entre los rasgos más llamativos de los epígrafes árabes están los cambios que se observan en el diseño de los grafemas de cada periodo concreto. Junto a eso, junto a los rasgos caligráficos, el formulario de las inscripciones se adaptaba a las necesidades concretas de cada coyuntura histórica. A los datos cronológicos, toponímicos o antroponímicos que los epígrafes pueden contener, con su indudable valor histórico, hay que añadir la preferencia en determinadas épocas por determinadas fórmulas laudatorias para los soberanos, por la inclusión o no de pasajes del Corán, o por la preferencia por citas coránicas específicas. Unos aspectos que remiten en última instancia, y como he dicho, a esas orientaciones ideológicas y apologéticas de cada dinastía o de cada periodo histórico concreto. La etapa de dominio omeya en la península, el primero y más antiguo de los tres grandes periodos que estableció el epigrafista Manuel Ocaña a la hora de estudiar la epigrafía de Al-Ándalus, fue de suma trascendencia desde el punto de vista epigráfico, ya que las características caligráficas y textuales de las manifestaciones epigráficas del califato omeya tuvieron una amplia repercusión posterior, especialmente durante el siglo XI, como aquí se ha puesto de manifiesto también a través de otros registros materiales y textuales. En la epigrafía del califato, caracterizada por un predominio absoluto de la grafía cúfica, se suelen distinguir dos etapas en las que se puso fin al arcaísmo típico de la etapa emiral omeya. Aquí tienen, por ejemplo, una muestra de ese cúfico arcaico del periodo emiral, es la inscripción fundacional, como ven, a nombre del emir Omeya Abderrahmán II en la Alcazaba de Mérida, en Badajoz, que tiene fecha expresa del año 220 de la Égira. Este tipo de cúfico, por supuesto, está muy en relación con las manifestaciones epigráficas de los omeyas de Siria. Y, sin embargo, con el califato, como digo, se pone fin a ese arcaísmo y se imponen dos tipos de escritura propagandística o de aparato: el cúfico florido, cuyo máximo desarrollo se consigue con el primer califa omeya Abderrahmán III, Abderrahmán al-Nasir. Aquí tienen una muestra emblemática de ese cúfico florido, que es el friso de la arcada de acceso al salón de Abderrahmán III, al Majlis de recepciones oficiales en Madinat as-Sagra.
y con su sucesor al-Hakam se impone el llamado cúfico simple, con una cantidad de manifestaciones muy importante en todo Al-Ándalus, especialmente las de la mezquita de Córdoba, y yo aquí les he traído un ejemplar menos conocido, que es una basa en cúfico simple procedente del yacimiento cordobés de Cercadilla. Así pues, estas dos modalidades de gráfica, el cúfico florido y el cúfico simple, fueron las dos variantes que se usaron como escrituras de aparato durante el califato omeya. Unas escrituras que evidenciaban la nueva imagen que los califas de Córdoba querían proyectar, superando ampliamente la herencia, el miraz, de sus antepasados de Siria, y cuyas mejores muestras proceden de Córdoba y en especial de Medina Zara, como ya he dicho, la ciudad de fundación califal. Es importante señalar que el califato omeya se configuró con todas las características que ya para el siglo X había adquirido la institución y que, como réplica andalusí de los califatos abbasí de Oriente y fatimí del norte de África, y en competencia con ellos, precisaba de un amplio y diversificado sistema de propaganda que evidenciara la asunción de la dignidad califal y las bases de su legitimidad. La gran fitna de principios del siglo XI, entre 1009 y 1013, marcó el comienzo del fin del califato omeya y tuvo como consecuencia, primera, la destrucción de Medina Zara y el expolio y dispersión de sus materiales, tanto de los objetos suntuarios, los que se habían realizado en la Dar as-Siná califal, de los que un buen número fueron a parar finalmente a los tesoros de monasterios y de catedrales, muchos de ellos relacionados curiosamente con la custodia de reliquias de mártires, como por ejemplo la famosa arqueta del monasterio de Leire, conservada en el monasterio de Leire, de la que se decía que conservaba la reliquia de las mártires mozárabes Nunilo y Alodia. Esta arqueta de Leire es del año 395, 1004-1005, a nombre del dictador amirí Abdelmalik al-Mudáfar, el hijo del célebre Al-Mansur, o la arqueta de la Catedral de Gerona, a nombre del heredero Hicham, el heredero Hicham II de Al-Hakam. Aquí tienen cómo lo designan, como Wali Ahd al-Muslimin, una especie de eufemismo que utilizaban los musulmanes para no declarar directamente la sucesión dinástica, surgido del pacto de los musulmanes. Y también la dispersión de los materiales arquitectónicos, sobre todo de capiteles, pero no solamente de capiteles, que se dispersaron y reutilizaron intencionadamente en construcciones posteriores en todo el territorio peninsular y también en el Magreb al-Aqsa, en territorio del actual Marruecos. Por ejemplo, el arquito de la Catedral de Tarragona, que hasta tiempo bastante reciente se consideraba que pertenecía a una antigua mezquita, y se trata de un arquito gemelo de los que hay en Medina Zara, en los baños de Medina Zara. Tiene fecha expresa del año 349, como ven ahí, de 961, de la era cristiana. Le estoy poniendo solo unos pocos ejemplos, o de los capiteles hallados en Málaga, pero que fueron realizados sin duda en los talleres califales, uno de ellos hallado en Torrox, en la provincia de Málaga, que se conserva en el Museo de Málaga y bueno, que tiene exactamente el mismo formulario de los capiteles que se conservan en Córdoba. Y este otro que apareció reutilizado en una construcción del Alcázar del siglo XI, en la Alcazaba de Málaga, en la que se nombra, tiene una cartela epigráfica en la que se nombra, tras el término Amal, obra de, a un personaje que se llama Fath y que es nombrado como esclavo del califa. Y este Fath es un esclavo, jefe de la Dar as-Siná califal, que aparece mencionado reiteradamente en numerosos epígrafes cordobeses y de Medina Zara.
Y es que durante el siglo XI no solo se reutilizaron materiales procedentes de esa ciudad de fundación califal, sino que en algunos territorios se remedaron los componentes decorativos de las construcciones omeyas cordobesas. El caso más significativo es el de los califas hamudíes, que convirtieron Málaga en una auténtica Medina y en sede del califato, suplantando a Córdoba tras la caída del califato omeya, y construyeron la alcazaba malagueña, de cuya zona áulica se nos han conservado, entre otros restos, esta arcada a la que han aludido anteriormente, esta arcada de clarísima tradición omeya cordobesa. Y también esta basa de mármol, cuyo epígrafe en cúfico florido está inspirado en la prestigiosa grafía del primer califa omeya, Abderrahmán al-Nasir, y ambos muestran la magnificencia de la obra acometidas por los hamudíes en los palacios de la alcazaba malagueña. Bien, en el siglo XI, en el periodo de taifas, una vez finalizado el califato omeya y desaparecida la supremacía cordobesa, cada dinastía independiente adoptó una escritura propagandística específica. Así, en algunas taifas, como la de Almería, la de Sevilla, la de Córdoba, pero también en el Levante, la de Alpuente, a la que se ha aludido antes, la de Denia o la de Valencia, se siguió el modelo califal cordobés de austero cúfico simple que había instaurado el segundo califa omeya, mientras que en otras, como Badajoz, Toledo y sobre todo Zaragoza, se rompió radicalmente con esa tradición. La causa de esa diversidad hay que buscarla más que en el origen étnico de las distintas dinastías, en la forma en que los diversos soberanos de taifas legitimaron su autoridad, en la mayor o menor vinculación que desearon establecer con respecto a los omeyas y en la proyección de esas diferencias en las grafías de aparato y de propaganda que adoptaron estos soberanos independientes en las inscripciones que conmemoraban las construcciones que ordenaban realizar o en sus respectivos epitafios. Lo cierto es que, a pesar de la fragmentación política, la institución califal, también se ha aludido a eso esta mañana, siguió siendo, a nivel teórico al menos, la forma legítima de autoridad. No solo por la existencia del califato hamudí, sino porque de la institución califal emanaba teóricamente y por delegación la legitimidad de estos nuevos soberanos. Y es que los estudios que se han realizado sobre este periodo, dedicados a las manifestaciones epigráficas y sobre todo a las acuñaciones monetarias, han puesto de manifiesto la gran complejidad del siglo XI andalusí y han señalado que la legitimidad seguía emanando de la institución califal con el reconocimiento que se dispensaba, al menos formalmente, bien a los residuales califas omeyas, bien a los nuevos califas hamudíes e incluso, en algún caso, al califa abbasí o al fatimí. De este modo se explica el título de Hajib, con el que estos soberanos de taifa eran designados en las acuñaciones monetarias y en algunos epígrafes, sobre todo en las taifas más tempranas, y la secuenciación cronológica en la adopción de los títulos sultánicos y en la adopción de laqab sultánicos, como entre otros expusieron Pierre Guichard, Manuel Acién o François Clement. Viendo algunos ejemplos de esta epigrafía de taifa, vamos a empezar por la taifa de Badajoz, donde se detecta en un primer momento un tipo de cúfico simple de tradición omeya, muy conservador, caracterizado por la austeridad gráfica y por un cierto arcaísmo con respecto a las manifestaciones mismas del califato omeya. Así lo podemos observar, por ejemplo, en esta estela funeraria del primer soberano independiente de Badajoz, Sabur, cuya fecha de fallecimiento se conoce gracias a su epitafio, en el que se consigna la noche del jueves 10 de Shaabán del año 413, 8 de noviembre de 1022. Este es uno de los epitafios más tempranos de época taifa y sin duda el más antiguo que se nos ha conservado de uno de estos soberanos del siglo XI. Este personaje, Sabur,
Al-Amiri, esclavo de origen eslavo, fue uno de los fitián, de los servidores de las últimas décadas del califato omeya, que había estado al servicio de Faik, que a su vez fue un gran servidor del califa al-Hakam al-Mustansir, y después del célebre al-Mansur, el dictador amirí, y que al estallar la fitna se sabe, según el relato de Ibn al-Jatib, que estableció su dominio sobre Badajoz, Santarém, Lisboa y el Algarve portugués. Al igual que esta mañana Jorge Lirola ha citado a alguno de estos eslavos de Almería que tenían hijos, pues Sabur también era un esclavo que no era hasi, es decir, que no era eunuco, puesto que también se sabe que tuvo 2 hijos que fueron desplazados del poder por la dinastía que tomó el poder a continuación en Badajoz, la dinastía de los Banu Laftas. Bien, como todos los soberanos de las taifas más tempranas, adoptó el título de hajib, chambelán, como pueden ver ahí, que es el que se consigna precisamente en su epitafio, a través del cual se hace evidente el origen de su legitimidad. Una legitimidad calcada del modelo establecido por los dictadores amiríes, quienes, siendo formalmente hajibes del califa Hicham II, acapararon y ejercieron el poder en la práctica. Esta legitimidad, emanada directamente de la institución califal y por vinculación con los califas omeyas, estuvo en vigor, sin duda, durante las primeras décadas del siglo XI, y sobre todo entre las taifas de eslavos y de bereberes, mientras que a partir de mediados del siglo XI otros soberanos de taifas empezaron a adoptar, como he dicho, laqab sultánicos por delegación de una institución califal más o menos ficticia, e incluso laqab teóforo, laqab en Allah, lo que había sido hasta entonces una prerrogativa del califa legítimo, tanto en Al-Ándalus como en otros territorios de la Dar al-Islam. La misma situación, proyectada también en la adopción de escrituras cúficas de tradición cordobesa, se produjo en otras taifas tempranas, denominadas en su mayor parte por eslavos o por familias de origen eslavo, como la de Almería, un territorio del que han quedado pocos restos, pero muy significativos, que, como digo, están siendo estudiados por Jorge Lirola, pero donde sí se puede desprender que el cúfico utilizado es el cúfico simple, en su mayor parte, aunque tengan algunos ornatos florales entre los grafemas. El cúfico simple de tradición cordobesa. También en la taifa de Alpuente, como he dicho antes, la de Denia o en la de Valencia. Y también en los territorios dominados por algunas dinastías bereberes, algunas asentadas de antiguo en el territorio andalusí, como los Banu Rasim, de los que solo ha quedado una muestra en un objeto suntuario, una redoma de plata, y otros de más reciente implantación en Al-Ándalus, como los Banu Hasurun o Gisurun de Arcos de la Frontera, a los que aludiré un poco más adelante. Bien, esa austeridad contrasta, esta autoridad que vemos en la etapa inicial de la taifa de Badajoz, contrasta con los rasgos y características de las inscripciones que van a pertenecer a la época de los Banu Laftas, la dinastía que ostentó el poder a continuación en la taifa de Badajoz. Esta dinastía impuso un cúfico florido de rasgos muy evolucionados, y caracterizado por la profusión de los remates foliados en las astas con retrocesos en escuadra y en los apéndices finales de los grafemas, como se muestra en los epígrafes de esa adscripción que se nos han conservado. Por ejemplo, este friso que se conserva en el Museo Arqueológico de Badajoz, con el epitafio del primer soberano de la dinastía, quien aparece nombrado en este friso solo con el laqab sultánico de Al-Mansur. Ahí tienen esos remates a los que me refiero con retrocesos en escuadra. Ese es el texto del epitafio, Hada Cabra Al-Mansur, Rahimahullah, este es el sepulcro de Al-Mansur, Dios tenga misericordia de él. Bien, digo que también se detecta el mismo tipo de cúfico en la estela a nombre del mismo soberano,
que hubo de formar parte también de su sepultura y cuyo texto reproduce su epitafio completo. Aquí ya se le nombra como Abdallah ibn Muhammad ibn Maslama y también como al-Mansur. Esta inscripción, esta estela, fue hallada en la Alcazaba de Badajoz en el año 1774 y desapareció en el siglo XIX, en 1885. Solo se conserva documentación gráfica, este dibujo que se conserva en la Real Academia de la Historia del siglo XVIII, y hay también una copia de esta reproducción gráfica en el Museo Arqueológico de Badajoz. Bien, esta modalidad de cúfico florido constituyó una auténtica escritura dinástica y propagandística de los aztasíes, pues se usó en todos los territorios bajo su dominio, no solo en Badajoz, donde podemos comprobarlo en estos fragmentos de estela funeraria. En la misma Badajoz, podemos comprobarlo en estos fragmentos de estela funeraria que fueron en mármol, que fueron reutilizados como quicialera, y que apareció en la Alcazaba de Badajoz con el epitafio de un varón fallecido en el año 488-1095, sino también en algunas muestras epigráficas del actual Portugal. Por ejemplo, ahí tienen esas características gráficas. En este fragmento de dintel procedente de Évora, donde podemos ver estas mismas características epigráficas, este dintel reproduce, la inscripción de este dintel, que reproduce una cita coránica, una breve cita coránica, por lo que probablemente su lugar originario de ubicación bien pudo ser una mezquita. En la Real Academia de la Historia también se conserva, como ven, documentación gráfica de esta inscripción. Sin embargo, los epitafios procedentes de enclaves fortificados o de zonas rurales ajenos a los núcleos urbanos más destacados de esta taifa, de la taifa de los Banu al-Aztas, presentan un cúfico austero de labra incisa, como se observa en este fragmento de lápida en pizarra, hallada en unas excavaciones arqueológicas realizadas bastante recientemente en el Castillo del Cuerno, en Fuentes de León, en la provincia de Badajoz. Tiene una factura, como ven, bastante cuidada, aunque el tipo de cúfico, sin duda, es muy distinto del que acabamos de ver que ostentan los ejemplares astasíes más representativos. Bien, los epitafios de estos dos reyes de taifa pacense forman parte del lote de inscripciones funerarias que se han conservado de soberanos musulmanes del siglo XI andalusí. Junto al epitafio componen este lote también el epitafio del Hajib Aïs ad-Daula, de origen eslavo, también tercer soberano de la taifa de Alpuente, en cúfico simple, como ven, de tradición cordobesa. Este ejemplar fue estudiado por Carmen Barceló y publicado en 1998 en su monografía sobre la escritura monumental del País Valenciano. Y el epitafio del emir, aquí tienen los títulos, el título de Hajib y el laqab sultánico Aïs ad-Daula de este soberano de Incasim, de los soberanos del Puente. Y, como digo, el epitafio del emir al-Murtada ibn Aghlab, último soberano de la taifa de Mallorca, fallecido en el año 486-1094, que se conserva en la iglesia de San Sisto de Pisa y que ha sido publicado en 2006 también por Carmen Barceló, donde, como ven, recibe el título de Amir. Otra estela funeraria con el epitafio del califa Ali ben Hammud, que falleció en el año 408-1017, fue hallada en Ceuta en el año 1774, pero desapareció sin dejar ningún rastro gráfico. La única documentación disponible se conserva en el Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia y es un manuscrito del siglo XVIII del sabio maronita Miguel Casiri, con la traducción al castellano del epitafio. Bien, en la dinastía bereber de los Banu Dilnun, antiguos Banu Zannun
Sannún, que arabizaron su NASA. Esta dinastía, que fueron soberanos e independientes de Toledo, también desarrollaron en sus inscripciones oficiales una grafía que rompía con los modelos omeyas. Como ejemplo, esta inscripción sobre un brocal de pozo que conmemora, en mármol, que conmemora la construcción de una cisterna o de un aljibe. El término que se utiliza en el texto árabe es al-jub, realizada para la mezquita Aljama de Toledo, como especifica el epígrafe. Y fue realizada esta obra por orden del primer soberano de los Banu Dilmun, Ismail ad-Dafir, al que se atribuye el título sultánico de ad-Dafir y también el de Dur-Riasatain, el que ostenta las dos jefaturas, este último como réplica del que le había otorgado el califa de Córdoba, de Dur-Wisaratain, el de los dos visiratos. La inscripción, como ven, se ha realizado en un cúfico florido muy evolucionado, cuyos rasgos más aparentes se apartan del patrón cordobés. Presenta una evolución muy acusada del trazado de los grafemas, profusión y gran desarrollo de los ornatos florales, y como elemento toledano más específico, una acanaladura central que presenta todo y cada uno de los grafemas. Esos rasgos gráficos se proyectaron también en la epigrafía funeraria toledana, como podemos ver en este cipo, que es un fuste de columna con un epitafio que se conserva en el Museo de la Santa Cruz de Toledo. La fecha consignada en la inscripción, no sé cómo volver atrás, para volver a la inscripción, bueno, es lo mismo, sí. ¿Aquí puede ser? Sí. La fecha consignada en esta inscripción es la inscripción del brocal del pozo, es Yumada Lula del año 423, que corresponde a abril-mayo del año 1032. Bien, esta fecha es la única fecha expresa que ha permitido precisar cronológicamente el inicio del dominio de los Banu Dilmun, adelantándolo en unos años con respecto a la información que proporcionaban las fuentes. Y digo esto puesto que otra lápida fundacional, esta que tienen aquí, a nombre del mismo soberano, carece de fecha, aunque se le ha otorgado una cronología que oscila entre el 418 y el 420. Desde mi punto de vista, los rasgos caligráficos bien pueden remitir a un periodo, a una fecha algo posterior, es decir, a la misma fecha del brocal que acabamos de ver. Puesto que la base para decir esto es que no tiene la canaladura central, los grafemas en este caso. Pero sabemos también que esa canaladura central simultáneamente se utilizó en unas inscripciones oficiales y en otras. Bien, otro brocal de mármol a nombre de este mismo soberano y fecha algo posterior del año 429, 1037, presenta un cúfico también con acanaladura central, pero menos ornamentado que el del brocal precedente, y reproduce un texto bastante más escueto, sin especificar el objeto de la fundación. Ello puede indicar que pudo ser realizado bien para otra mezquita toledana o bien estar destinado a un lugar menos relevante de la propia mezquita Aljama de Toledo. En una intervención arqueológica que llevó a cabo Martín Almagro Gorbea en el subsuelo de la Catedral de Toledo, se localizaron unos grafitis árabes en los aljibes. En el único grafiti que conserva la fecha expresa, tuve ocasión de estudiar estos grafitis y de publicarlos en colaboración con Martín Almagro, y digo que en el único grafito que conserva una fecha completa, Rayab del 467, febrero de 1075,
ubicado en la pared septentrional de uno de los aljibes, se utilizó precisamente el mismo término aljub que en el epígrafe fundacional del brocal de mármol antes citado. Ahí tienen, entró en este aljibe Ibrahim ibn Hussein. Bien, estos nuevos hallazgos arqueológicos en el subsuelo de la catedral y estos grafitis han arrojado nueva luz sobre la época islámica toledana, sobre la mezquita Aljama de Toledo, preexistente a la catedral, y sobre la gran ampliación que hubo de efectuarse en ese tiempo, en torno, en pleno apogeo de la dinastía de los Banú Dilmun, es decir, en la época correspondiente al soberano Al-Mamun, al segundo soberano de la dinastía. En los dominios de otros bereberes, los de la taifa temprana de los Banú Jisrún, se debió de imponer, en cambio, fíjense, estos son bereberes también de una implantación reciente en Al-Ándalus, se debió imponer, en cambio, un cúfico simple de tradición cordobesa, como se desprende de la única inscripción de la que nos han llegado noticias procedente de Arcos de la Frontera en Cádiz. Se trata de una lápida funeraria que fue hallada en el siglo XVIII y que desapareció pronto, fue destruida, según la documentación que obra en la Real Academia de la Historia, por un picapedrero en el mismo siglo XVIII, y solo se nos conserva este dibujo, propiedad de la Real Academia de la Historia del Gabinete de Antigüedades. Contiene el epitafio de un varón cuyo nombre ha desaparecido, que falleció en el año 416, 1025, y cuya onomástica, como digo, no se conserva. Sin embargo, las características del epígrafe hacen que se pueda pensar en que debió ser un personaje bastante relevante de su tiempo, e incluso por el formulario que presenta este epitafio, donde se alude a Salim, un fata del fallecido, que pudiésemos estar en presencia del epitafio del primer soberano de la dinastía, Abu Abdallah Muhammad ben Jisrún ben Abdun al-Jisri, que era emir de los bereberes Banu Irniyan del tronco Sanata y que se apoderó de Calsena y de Arcos de la Frontera en el año 402, 1011-1012. Como ven, es un epitafio realizado en cúfico simple de tradición cordobesa. Por otra parte, estos Banú Jisrún de Al-Ándalus deben de estar relacionados con los Banú Jisrún de Sijil Masa, quienes se apoderaron de esta ciudad caravanera del Magreb al-Aqsa en el año 366, 976-977, y lo hicieron precisamente con el apoyo de los omeyas, de los califas omeyas cordobeses. Es curioso, en Valencia y en Murcia se han localizado entre los tesoros que se han descubierto monedas acuñadas por esos Banú Jisrún de Sijil Masa, algunas del siglo XI, que han sido publicadas por Alberto Canto en 2005 y por Carolina Domènech en el año 2009. Esto que acabo de decir, en lo anterior, puede explicar el que estos soberanos bereberes de Arcos de la Frontera, de reciente implantación en la península, mantuvieran los lazos de continuidad, estuviesen interesados en mantener lazos de continuidad con respecto a los califas omeyas de Córdoba. Fue, sin embargo, la taifa de la dinastía de los Banu Hud en Zaragoza, en Balaguer y en el resto de territorios bajo su dominio, quienes impusieron como grafía propagandística el tipo de cúfico más específico y evolucionado. Las mejores muestras las ha proporcionado el Palacio de la Aljafería, que mandó construir el soberano Abu Ja'far al-Muqtadir Billah entre 1046 y 1082. En este palacio se introdujeron innovaciones arquitectónicas y decorativas en consonancia con los modelos orientales, y los caracteres cúficos realizados sobre estuco y una profusa decoración vegetal de fondo y floral de fondo, fíjense ahí, por ejemplo, se estilizaron hasta lo inverosímil mediante complicadas prolongaciones finales, distanciándose expresamente de los modelos cordobeses. Aquí tienen esto que les estoy diciendo. Esa manera de complicar
las terminaciones, complicar las terminaciones de cada uno de los grafemas. Estos rasgos, junto al desarrollo geométrico de algunas de las letras, se adelantan y junto a esa proliferación decorativa, se adelantan a lo que sería después lo que se impone en la epigrafía nazarí y que se inaugura en época de los almohades, como han estado también planteando Pedro Gurriarán y Samuel Márquez. Frente a esa profusión ornamental, en otros territorios andalusíes se mantuvo el cúfico simple, como hemos visto en la inscripción de Alpuente, de Isaac Daula, y también podemos ver en el resto epigráficos de Denia o atribuidos a la taifa de Denia, todos ellos funerarios, que han sido estudiados en su mayor parte por Carmen Barceló, como esta estela funeraria de origen desconocido y fecha expresa del 432-1041. Sin embargo, la grafía más representativa en este sentido es la que acuñaron los Banu Abbad de Sevilla. Les diré Banu Abbad de origen árabe, lo mismo que los Banu Hud, en fin, para que vean que el origen étnico tiene poco que ver. Estos Banu Abbad de Sevilla, un austero cúfico simple de tradición cordobesa, pero sin duda muy mejorado en su diseño debido al gran desarrollo en vertical de las astas y al diseño entrecruzado del nexo lam-alif que se realiza así por primera vez en epigrafía andalusí. Esto lo podemos observar en esta inscripción conmemorativa de la reconstrucción de un alminar en el año 472-1079 por orden de Al-Mutamid al-Allah, el segundo soberano de esta dinastía. O el epígrafe que conmemora la construcción de un alminar también por orden de la célebre Eitimad, que es nombrada como la Gran Señora, la esposa de Al-Mutamid, la famosa Arrumaiquilla, ¿no? Famosa Eitimad, que como ven está realizado también en ese cúfico simple evolucionado. El mismo tipo de cúfico simple, ahí tienen esto que les digo del título de Gran Señora, probablemente por ser madre del primogénito de Al-Mutamid, y ese mismo tipo de cúfico pues es el que podemos observar en este brocal de mármol también del siglo XI que se conserva en el Museo Arqueológico de Sevilla. Bien, este tipo de cúfico se impuso en todos los dominios de la dinastía Abbadí, en la propia Córdoba, así lo vemos en esta inscripción funeraria que tiene el epitafio de una mujer de origen esclavo, y también en el Garb al-Ándalus, territorio que estuvo bajo dominio de la abadía sevillano, como podemos ver en esta inscripción de Moura, en el Portugal actual, que conmemora la construcción de una saumá o minarete por orden del primer soberano de la taifa, que aparece nombrado con sus lacas protocolarios, Al-Mu'tadid Billah y Al-Mansur Bifadl Allah. Este es el ejemplar más arcaico de la taifa sevillana y demuestra la adopción de esa grafía de aparato desde el inicio de la dinastía. Y además la introducción de ese tipo de grafía en los epígrafes de todo tipo de soporte, como podemos comprobar en estos fragmentos de ataifor, de cerámica, de plato de cerámica, donde encontramos un epígrafe conmemorativo de la realización de esa pieza suntuaria por orden de este mismo soberano que aparece nombrado como Al-Mansur y como Al-Mu'tadid. Aquí tiene... No quería hacer esto. Aquí tiene el nombre de Al-Mu'tadid, sería misma Amara Biamaliji Al-Mu'tadid, y aquí el laqab Al-Mansur.
Bien, esta grafía austera, pero de una gran perfección técnica de los abadíes, sirvió de base al cúfico empleado en época almorávide, como se puede comprobar en la estela, en una famosa estela de arco simbólico, estela funeraria de arco simbólico, la primera, la más arcaica, que tiene este ornato, procedente de Córdoba, pero conservada en el Museo de Málaga. Contiene el epitafio de Badra, fallecida en el 496, 1103, que era hija de un emir almorávide, Abul Hasan Ali as-Sinjayi, que fue gobernador en la ciudad de Córdoba. Así pues, y ya para concluir, las taifas de Toledo, de Badajoz, de Zaragoza y de Sevilla son las que han proporcionado muestras más abundantes y más relevantes, digamos, de la epigrafía del siglo XI, con inscripciones de distinto tipo, inscripciones fundacionales, funerarias y también sobre objetos suntuarios, porque estos objetos que hemos visto, por ejemplo, los ataifores, donde se nombra al-Mutadid, también los hay en los que se nombra al-Mutamid, fueron sin duda realizados en la Dar as-Siná de Sevilla, a imitación de lo que se hacía con la vajilla de lujo en época califal omeya. A través de todas estas muestras y de las procedentes de otros territorios independientes, de los que yo les he nombrado unos cuantos, podemos concluir que el tipo de grafía que utilizaron e impusieron como escritura de aparato en cada una de estas taifas tiene bastante menos que ver, como decía, con el origen étnico de cada una de estas dinastías, y sí tiene que ver, en cambio, con la forma en que cada uno de estos soberanos consiguió afianzarse en el poder, consiguió, digamos, legitimar su acceso al poder. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Antonio. ¿Alguna pregunta? La creencia que tú tienes en la epigrafía. Bueno, como sabes, aquí en Almería es una pena que me haya sacado alguna semana para que la gente no hubiera podido contestar. Más fuerte, Jorge, más fuerte. En Almería, que cuenta con una riquísima colección, la mayoría son funerarias y de particulares, ¿no? Porque aquí había una gran riqueza, porque yo no sé hasta qué punto, y yo creo que eso es lo que te pregunto. Si habría algún tipo de diferenciación entre la epigrafía oficial, ¿no?, más dinástica, y luego lo que serían los talleres más que trabajaban para el pueblo, ¿no? En el sentido de que aquí en Almería, a mí la impresión que me da es que a veces están trabajando dos talleres que quizá uno sea más arcaizante y otro con nuevas modalidades, porque ya no solo en la tipología de escritura, sino en las mismas configuraciones de las inscripciones, ¿no?, que van alternando. A lo mejor ya aparecen las estelas estas de arco simbólico y siguen todavía las frontales con tres bandas laterales, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú si a la hora de esos talleres cómo funcionarían? Bueno, yo opino, en líneas generales y siempre con todas las matizaciones que haya que hacer, que las mayores innovaciones en casi todos los terrenos se provocan por impulso, no tanto por modas que imponen los artesanos, sino por impulso de determinadas clases dominantes, sea el poder establecido o las clases que lo sustentan, ¿no? En líneas generales, y que luego eso se va extendiendo al resto digamos, de elementos sociales. De todas formas, hay que tener en cuenta que el caso de Almería, en época almorávide sobre todo, es un caso único. El hecho de que haya tantísimos restos epigráficos, porque la epigrafía, no olvidemos que no es un fenómeno generalizado, es un fenómeno restringido a capas sociales que se pueden permitir el pagar la ejecución de un epitafio de una característica determinada, ¿no? La prueba está en que en algunos territorios
al margen de los grandes núcleos urbanos, se encargan determinados personajes que pueden vivir en esas zonas rurales, pues laudas que están ejecutadas seguro en los mismos talleres almerienses, por ejemplo, de época almorávide, ¿no? Me estoy acordando de lo que apareció en Senés, por ejemplo, ¿no? Ese fragmento de estela de arco de herradura, de época almorávide y tal. Eso, sin duda. Que luego hay, en algunos casos, algunos talleres de particulares que pueden adelantarse a las directrices oficiales. En Almería, precisamente, en época no taifa, pero sí en época finales del Emirato y esto, sí que había algunas manifestaciones con ornatos florales que de alguna manera se adelantan a las muestras que nos han quedado del cúfico florido en Córdoba, por ejemplo, ¿no? Me parece que tú has puesto unas imágenes de algunas de las inscripciones que estudió Manuel Ocaña, ¿no? Es cierto que yo no me he inmiscuido en el cúfico almeriense, porque bueno, está suficientemente estudiado por ti ahora y está la monografía de Manuel Ocaña, que es increíble, ¿no? Donde hace una recopilación de todas las muestras epigráficas almerienses. Entonces, en Almería está claro que las funerarias de época almorávide son verdaderamente un caso único en el resto de Al-Ándalus. ¿Por qué? Pues porque probablemente la actividad comercial, esto parece que está bien explicado, más que lo que yo te pueda decir aquí por vosotros mismos, es decir, la actividad comercial que existía en la Almería almorávide, que se frenó con la conquista cristiana y en época almohade ya no era la misma cosa, pero es verdad que ahí hay unas muestras epigráficas con una calidad de materiales, con una perfección técnica que no se encuentra en otros territorios andalusíes, salvo en algunos casos de estelas que pertenecen a soberanos o a personajes muy relacionados con la administración estatal de los diferentes poderes o de las diferentes dinastías. Hasta en Gao, que te voy a decir, hay muestras de estelas que se realizaban en Almería y que se exportaban, que se exportaban expresamente a territorios que pedían ese tipo de manifestaciones de lauda, pero claro, no sé si con lo que te estoy diciendo estoy dando respuesta a lo que preguntas. Quiero decir, hay que ver caso por caso. He puesto el caso de la taifa de Badajoz porque me parece significativo que una cosa es lo que se hace en lo que tiene que ver directamente con el poder, o con lo que se hace en los centros más importantes de la taifa, dominados por la taifa de los Banu Laftas, y lo que sucede, por ejemplo, en territorios que, perteneciendo teóricamente a esos dominios, no tienen por qué seguir, digamos, esas directrices. Por ejemplo, esas estelas de pizarra, que no es la única, hay otras que se apartan completamente de los modelos que impone la propia dinastía. Eso no quiere decir que no estuvieran bajo el dominio, esos territorios rurales o esos territorios, esas zonas fortificadas de los Banu Laftas, ¿no? De los Astasíes, sino simplemente que había unos talleres al margen en esa zona de lo que se podía hacer, imitando lo que los soberanos de Badajoz querían imponer como identificativo de su poder, ¿no? Aquí en Almería, pues por lo que yo sé, en los inicios con las estelas funerarias, que no creo que yo sepa que haya nada que no sea de carácter funerario previo a Sumadig, pues tienen el cúfico simple de tradición cordobesa, ¿no? Los epitafios que hay que se pueden fechar en época de Jairán, probablemente, ¿no? Tú sabes más que yo de esto, te dedicas al estudio de la epigrafía de Almería. Pero vamos, por lo que yo conozco, los epitafios que se conservan de esa época, de principios del siglo XI, pues están realizados en cúficos simples de tradición cordobesa.
con lo cual son poco innovadores, claro, y poco rupturistas. En época de Asumadij y de Almutasin, pues parece que se mantiene ese tipo de cúfico, pero claro, ya sí que puede haber, como tú dices, algunos elementos que nos pueden llevar a pensar que están intentando, digamos, incorporar una serie de innovaciones que se pueden ver en el terreno epigráfico y que también se pueden detectar en otros registros materiales, ¿no?, que no son solamente los epigráficos. Y aquí, bueno, hay un elemento que también estudió Carmen Barceló, que es el tema de la poesía, que quizá yo no sé hasta qué punto Almería podría ser también innovadora en el sentido de que se transmiten modas que entran... Desde Túnez, Oriente... Sí, porque bueno, por un lado está el tema de las macabrillas, que tú conoces que allí en Málaga está la macabrilla más antigua del Andaluz, que es de aquí de Almería. Precisamente de una libertad de un príncipe jamoní. Sí, exacto, ¿no? Y luego hasta qué punto, porque estas inscripciones que habla aquí de la época de Jairán, una de ellas precisamente tiene ya poesía, ¿no? Introduce poesía, la estudió Cani, ¿no? Y tiene un poema muy bonito ahí, incluido, que Almería tiene una particularidad que muchas de estas inscripciones funerarias... Recuerdo que hay en Portugal también una estela de época taifa que tiene el mismo poema, que estudió Caña, que lo estudió también en Túnez, o sea que está en Túnez, está... Entonces no es que sea un territorio tampoco exclusivo en ese sentido, no sabes lo que te digo, que en el actual Portugal, no recuerdo si bajo dominio de los Banu Laftas o de en los territorios que dominaron en la taifa de Badajoz o en los abadíes, se da una estela funeraria en cúfico inciso, además, muy particular, muy característico de esa zona de Portugal, pues se reproduce el mismo poema. Sí, por eso, bueno, quizás el poema célebre de Cana, Liama, Asarami, Mulubuki, Al-Aisha, ¿no? Tenía una esperanza que la muerte, que Carmen Barceló lo documentó en Oriente, que aparece en Oriente, aparece aquí en Almería y luego en otros ámbitos, ¿no? Y demás. Porque la de Almería también es que tiene una particularidad de que aparecen muchísimas inscripciones con poemas. Hay un elevado número que ya Ocaña puso bastante. Hasta que ahí, lógicamente, la mayoría no se saben, ahora mismo no se saben los autores, entre otras cosas hay algunos que se repiten, ¿no? Pero luego hay otros que no se repiten, o por lo menos no están documentados. Sí, lo que me comentaba esta mañana de los fragmentos estos de pila que tenéis, que debe tener una composición poética, ¿no? Y que aún no has podido determinar qué tipo de poema es o qué tipo de autor, ¿no? Pues nada, ánimo en desentrañar la inscripción. Eso te lo dejo totalmente en tu...